Bien amigos, continuamos con nuestro último invitado. Se trata de Jorge Villacorta, candidato con el número 6 al Congreso, también por las filas de PPK. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo a toda la audiencia. Es cierto, y se lo pregunté también a nuestro anterior invitado, el señor Maldonado, que me imagino ustedes deben suscribir esto de que Alan García mueve las pitas de los jueces en el caso, por lo menos en el caso de Lava Jato. Bueno, tú sabes perfectamente que en el gobierno del APRA hubieron muchos casos de corrupción. La megacomisión lo investigó al presidente García. Por lo menos Mauricio Mulder dice que sí se robó en el gobierno de Alan García, ¿no? Bueno, dice que se robó, pero dice que robaron menos que en el gobierno de ¿quién? En el gobierno anterior, en el gobierno de Toledo, del cual usted fue parte. Bueno, sí, pero nosotros estuvimos como parte del gobierno para traer, por ejemplo, aquí a San Juan del Lurigancho el agua potable y el desagüe. Me acuerdo las obras que hacíamos en Sargento Loren, por ejemplo, para llevar el agua. Lo difícil de la geografía, teníamos que subir los tubos en mula. Y Barnechea se ha copiado de su modelo, porque lo hemos visto en Puente Piedra también ofreciendo agua precisamente en zonas agrestes. Sí, bueno, la ventaja que nosotros tenemos es que cuando estuve como presidente CEDAPAL llevamos el agua a Puente Piedra. Vengo de Puente Piedra, de la zona de Villaverde, la parte alta, son nuevos asentamientos donde no tienen agua potable ni desagüe. Estamos en la Ensenada también, donde hicimos la ampliación del crédito japonés para llevar el agua. Creo que el agua genera dignidad, genera igualdad entre los peruanos. Y aunque te parezca mentira, reduce la delincuencia, porque donde hay agua y desagüe tú riegas tu jardín, pintas tu fachada, hay iluminación, cuidas el parquecito, genera condiciones distintas. Además que te desbalancea pues el presupuesto familiar, y a muchos obviamente no hay de dónde sacar. Me imagino que será una de las causas también de algún tipo de delincuencia menor, poder tener para el cilindro de agua, ¿no es cierto? No se puede pagar el agua más cara del mundo por cilindro acá en el Perú. Tú lo has dicho, mira, en San Juan del Lurigancho, en Puente Piedra, en todos los distritos de Lima, donde entra el camión surtidor y te llena un cilindro de agua, te cobra 4 soles, 5 soles, dependiendo la cantidad de combustible. ¿Qué tan alto estés? Exactamente, ¿no? El asentamiento. Y un cilindro, 250 litros, tienes que tener 4 cilindros para hacer 1 metro cúbico, que son 1000 litros. CEDAPAL, por 1000 litros, la tarifa social es 1,70 sol. Y sin embargo, esos hermanos nuestros de los asentamientos humanos pagan 16 soles, 15 soles por esos mismos 1000 litros. Es lo más injusto que hay. ¿Y con cuánto recomienda la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que debe sobrevivir una familia promedio? ¿Con cuántos metros cúbicos de agua al mes? Mira, lo que se llama el estrés hídrico es cuando un ser humano no tiene para su aseo o para su consumo por lo menos 10 litros al día. Pero acá en Lima vemos que existen habitantes nuestros que consumen 120, 200, que tienen piscinas, y otros que están en nada, que están en cero. Entonces el estrés hídrico, evidentemente, es el estrés que genera un nivel de convulsión, de confrontación con la sociedad, porque quien no tiene agua ni desagüe no se considera incorporado dentro de la sociedad, ¿no? Además que obviamente estamos hablando de cifras de subsistencia, no estamos hablando de las cifras óptimas, así como ocurre con las áreas verdes, por ejemplo. Tenemos casi 3 metros cuadrados de áreas verdes por habitante en Lima, cuando lo óptimo podría ser de 8 para arriba, ¿no es cierto? Ya ni pensar punto. En jardines. Muy buen punto. Mira, justo yo lo mencioné ahora en Puente Piedra, en Villaverde, que realmente son cerros y arenal. Entonces, tenemos que hacer lo que se hace en Europa y en Estados Unidos, es usar las aguas grises. El agua con que lavas los platos, con la que te bañas, con que lavas la ropa, eso no es excreta, no debería ir al tubo de desagüe. Esa agua se pone en filtros para, digamos, los aceites, las grasas, ¿no? Se le da un pequeño tratamiento, ¿no? Y con eso pones verde todos los arenales y empiezas a respirar buen oxígeno.
en vez de polvo, que te da enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Es más, se podrían utilizar en las mismas quebradas los valles de Chosica, en donde precisamente bien arborizadas esas quebradas no traerían huaicos cada vez que hay un fenómeno del Niño. ¿No? Bueno, además de eso, o sea, la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski está que encima de los 3.600 metros es generar arborización, reforestación, para hacer lo que se llama la inducción al acuífero, es decir, todas esas lluvias que quedan, al haber árboles se filtran y el acuífero, o sea, el agua del subsuelo, termina siendo una reserva importantísima. ¿No? Nuestros antepasados o los incas lo hacían. Los Andes mismos, claro, eso, los andenes es eso. Nosotros lo hicimos también en Sedapal, la recarga inducida del acuífero, o sea, se empiezan a hincar ciertos pilotes para que, digamos, la lluvia, sobre todo en la época de avenidas, vayan al subsuelo, ¿no? Acá en Lima hay 1.000 pozos, maneja más o menos Sedapal, de los cuales 600 ya están salinizados, o sea, tanto le dieron al pozo y tan profundo que ya se compenetró con las aguas del Océano Pacífico, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacer con el tema del agua, no solamente a nivel de Lima como gran ciudad, sino que esta misma historia se repite en Chimbote, se repite en Trujillo, se repite en Chiclayo, se repite en Tacna, en Ica? Es decir, las ciudades crecieron como mejor le pareció a los invasores, no hubo una planificación urbana y obviamente después vienen los conflictos sociales, los bloqueos de carreteras, pidiendo agua, pidiendo desagüe, pidiendo títulos de propiedad. ¿Cuál es el planteamiento de Peruanos por el Cambio para solucionar este problema? Hay varios frentes. Si es para consumo humano, las empresas prestadoras de servicio como es Sedapal en Lima, pero hay Sedarequipa y todo, tienen que mejorar la gestión también. O sea, no todo es inversión, también es gestión. ¿Qué pasa, entonces, por ejemplo, en estas empresas en donde las municipalidades son accionistas? En el caso de Trujillo, las municipalidades provinciales y distritales son propietarias prácticamente y conforman el directorio de Sedalip. ¿Este es un modelo a copiar por el resto de empresas prestadoras de agua? Mira, las empresas prestadoras de servicios son 54. Sedapal es la única que pertenece al gobierno central. Todas las demás pertenecen a los municipios. Y eso es un tema desde el año 90, en la época del gobierno de Fujimori. El Sistema Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, que era centralizado, mandó toda la propiedad y los activos a los municipios, lo transfirió. Pero en realidad, ¿qué estaba transfiriendo? Estaba transfiriendo tubería completamente obsoleta. ¿Qué es lo que pasa en Ortiz, en el distrito de Chiclayo? Por ejemplo. Están nadando en desagüe. Todo, no solo en Tumbes, en todas las partes del Perú, lo que transfirió el gobierno central en realidad fue una empresa quebrada al municipio. O sea, le pasó un muerto, ¿no? Y a partir de ahí, de ese peso que le da el gobierno central a los municipios, empieza aún más el decaimiento de las empresas prestadoras de servicios. Entonces no tenían financiamiento, los créditos que pudieron conseguir no los podían pagar, entonces los comen los intereses, moras y multas, las tarifas, porque la SUNAS, para darte un aumento de tarifa, que por supuesto hay que medirlo muy bien porque el agua es muy social, tú puedes vivir sin celular, puedes vivir sin energía eléctrica, pero no puedes vivir sin agua, entonces hay que medir bien eso, pero tampoco le da un incremento de tarifa porque dice, no cumpliste con la continuidad del servicio, o sea, te sacan un ratio, das agua 24 horas, solamente 13, si das 11, no hay aumento de tarifa. ¿Cuál es la presión de agua? ¿Puedes subir a un cuarto piso, a un piso 15, o solamente tienes 10 digamos, torres de agua? Entonces no te dan el aumento, sino tienes la presión del servicio. Y en general te miden la ampliación de cobertura, no te dan tarifas, entonces la ahogan. Por eso cuando se habla de la privatización de Sedapal, yo estoy absolutamente en contra, participé en la marcha para no privatización de Sedapal, porque lo primero que hace la empresa privada no es que trae su plata e invierte para traer el agua a San Juan del Lurigancho, a Puente Piedra, no mete un centavo. Entonces lo que pide es la adenda. Tú sabes perfectamente, cuando se da una concesión, lo primero que te negocia la empresa privada son adendas y tarifas. Entonces lo primero que va a hacer es querer poner la tarifa a precios internacionales. Yo te digo, en Alemania, el precio del metro cúbico, ese que acá está en un sol 70, la tarifa social, está en 6 euros en Alemania. Entonces estás hablando más o menos 22 soles el metro cúbico. Tú pones eso acá, ¿no es cierto? Y tienes que cortar el servicio a todo Lima. Entonces, es de la misma forma porque en las partes altas de Lima no hay pues casinos o no hay
grandes tiendas como Starbucks o como Kentucky Fried Chicken. ¿Por qué? Porque la capacidad adquisitiva arriba, en las partes altas, es muy reducida. Entonces el Estado sí tiene que entrar a llevar el agua. Ninguna empresa privada te va a poner el agua en las partes altas de Sargento ¿Siempre Lores. el agua en el Perú estará dirigida a ser subsidiada? Mira, tenemos una tarifa de subsidio cruzado. Es decir, quien tiene consumos de lujo, ¿no? o suntuoso, tiene una tarifa que va a 3,70 soles. La tarifa comercial puede llegar a 4 soles. Hay tarifa del Estado que está en 3,50. Entonces hay un subsidio cruzado ahí, pero sí tiene que haber una tarifa social para los peruanos que realmente su ingreso es de extrema pobreza, que viven con $1 diario. La solución no sería trasladar todo lo que está en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes hacia el desierto, que es la costa en donde se concentra el 70% de la población del Perú, y esto ocurre todos los años y es un tema repetitivo. Cada vez que hay avenidas, huaicos, temporada de lluvia, fenómenos del Niño, etcétera, perdemos no solamente patrimonio, propiedad pública, propiedad privada, con los efectos de la naturaleza, pero no somos capaces de represar esa agua que se va al Océano Pacífico. Exacto. ¿Esta es una política dentro del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio? Sí, mira, ahí tienes dos temas. En el Perú, donde está el 99% de la población, hay 1% de agua. Y donde está el 99% del agua, hay 1% de la población, el Amazonas. Ajá. Y toda la parte de la selva. Entonces, sí, bueno, hay que tener una política también de orientación poblacional, por un lado. Y por otro lado, desde la época en que estábamos de viceministro de Vivienda, nosotros impulsamos los trasvases, ¿no es cierto? Un trasvase que sería importantísimo, que se habla de 1950, sería traer el Mantaro hacia Lima, ¿no? Por supuesto, primero hay que hacer una limpieza del cauce, y es un proceso para sacarle todos los relaves mineros de la zona minera. Pero sí, hay que hacer los trasvases. Ahora, para hacer un trasvase hoy día, vas a tener que pagar un canon, ¿no? Porque ya a partir de la descentralización, ya la propiedad, digamos, del acuífero, por decirlo así, está en las regiones, y sería justo que si el agua que es de la vertiente oriental pasa a la vertiente occidental, ¿no?, se pague un canon, ¿no? Pero también tienes el otro tema, que es más claro inclusive, es la desalinización de las aguas de mar. Si tienes todo el lado de la costa, ¿no?, y no tienes... Lima es un desierto como el Sahara, ¿no es cierto? ¿No? Hay que trabajar la desalinización. Ahora, ya no es que el metro cúbico de agua desalinizada cuesta $1, ha bajado ya a la mitad, está por debajo de 50 centavos de dólar el metro cúbico. O sea, sí te da ahora para trabajar el agua de mar, ¿no? Esto de decir, tú eres dueño del agua, tienes que pagar un peaje, un derecho de paso o canon, por ejemplo, podría acrecentar... Si ya de por sí el tema del agua es sensible con Ganobati, Amarí, etcétera, ¿podría generar también un conflicto social? ¿Se ha previsto eso en el plan de gobierno? No, porque cuando yo me refiero al canon, me refiero de la región. Ajá. O sea, del gobierno regional. Pero, por ejemplo, Chinecas y Chavimochi también tienen allí un conflicto que está latente respecto a quién es el dueño de esta agua del río Santa, ¿no es cierto? Claro, por eso el proceso de descentralización nosotros lo enfocábamos por cuencas hidrográficas, es decir, el agua de las partes altas con el de las partes bajas sería una región, pero lamentablemente la descentralización se hizo por departamento. Entonces se generan los conflictos de quién es el dueño, ¿no es cierto? ¿Pero eso se podría impulsar? Se podría impulsar por cuencas hidrográficas, ¿no? Ahora, el tema de, por ejemplo, Tía María, si hacemos la represa que están pidiendo, ¿no es cierto? Y si hacemos el adelanto social que dice el PPK, la cosa de alguna manera se allana más simplemente. Lo que no puedes hacer es, la gente de Tía María, que vive de la agricultura, que se pasaría teóricamente a trabajar a la minería, dejaría sin mano de obra la parte agraria. Eso habría que resolverlo, o sea, traer más mano de obra, generar y garantizar el recurso hídrico, ¿no? Y por otro lado, porque mucho la gente de Tía María son los mineros informales que dicen, si tú no me dejas trabajar a mí, yo tampoco voy a dejar trabajar a la gran minería.
Entonces hay que generar condiciones para la minería informal. Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que vamos a implementar el banco minero para que ese oro sea comprado a precio de mercado y ese productor no sufra los abusos del intermediario. Y a su vez, con ese mayor recurso que tendría el Estado, formalizarlos con el tratamiento medioambiental a su producción. Es decir, darle las facilidades para que se consigan la maquinaria y la forma de trabajar que protege el medio ambiente. En este sentido, la ley de consulta popular es una piedra en el zapato para los siguientes gobiernos. ¿Es lamentablemente un mal necesario o es un requisito indispensable para que los propios pueblos decidan qué hacer con sus recursos? Para mí es elemental. Mira, yo en la época del 2001 participé en todas las mesas de diálogo, porque estaban represadas con la dictadura todas, digamos, las demandas sociales. Así como estamos hablando de represas, se abrió la compuerta y toda la demanda social salió al gobierno democrático a exigir resultados inmediatos. Entonces tú te acordarás que en uno de los primeros diálogos en Iquitos me rompieron la cabeza el Frente Patriótico de Defensa por entrar al diálogo, ¿no? Porque a veces uno interpreta que cuando hay diferencias y discrepancias tiene que haber enfrentamiento, convulsión y ataque. Y no, tú y yo podemos discrepar y en el análisis llegamos a la mejor conclusión, y eso no significa que tú me estés atacando y yo te esté atacando, sino estamos buscando la verdad. Y los pueblos igual, yo te digo la verdad, cuando tú te sentabas al frente de la población y estabas 3-4 horas dialogando, había una catarsis. La gente quería dignidad y ser escuchado por el gobierno y no solamente represión que hacía la dictadura de Fujimori, ¿no? Entonces, cuando se abrieron los cauces democráticos y se empezó a conversar, las cosas empezaron a encontrar solución, y al final la población lo que quiere es que tú vayas dando un paso. Te piden 100%, pero si ven que estás avanzando en un punto, en 2 puntos de los 100 que te han pedido, te dan plazo. Por ejemplo, en mi tema, en lo que es las 148 esquemas de agua potable para Lima, que en este gobierno lamentablemente se están avanzando solo en 4 de los 158 esquemas. Cuando si el pueblo nos da el aval y el soberano, el mandante, que es el ciudadano, vota por Pedro Pablo y opta por la opción al Congreso de Jorge Villacorta con el número 6 por PPK, yo me comprometo a que esos 148 esquemas avancen. No vas a hacer los 148 a la vez porque necesitarías una inversión probablemente para Lima de 5.000 millones de dólares, pero sí puedes empezar fuertemente, por lo menos con un 20-30% de eso. Es decir, no puedes empezar de uno en uno, tienes que arrancar por lo menos con 30 o 40 esquemas, y si en 5 años los haces, has avanzado algo importante. Lo ideal sería cumplir la propuesta de Peruanos por el Cambio, que es darle agua potable y desagüe a todo el Perú, ¿no? en 5 años. Es una meta súper exigente, pero hay que trabajar en eso. Muy bien. Jorge Villacorta, ha sido usted muy amable por estar aquí en nuestro programa. Se nos fue el tiempo, pero lo invitamos para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Muy bien, ha sido Jorge Villacorta, candidato con el número 6 de las filas de Peruanos por el Cambio. Se acabó el programa, me dicen, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos haber contribuido con un voto informado, que siempre será un voto responsable. Y nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, a las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias. Vez Cable, el cable para todos, presentó Rumbo al Poder.